Estamos hablando esta semana sobre las llamadas de Dios al hombre. Claro, cuando hay una llamada, ¿qué se espera a continuación? Alguien llama, ¿qué espera? Pues espera una respuesta, ¿verdad? Nadie llamaría a alguien sin esperar una respuesta del llamado. Porque llamar por llamar, pues, como hablar por hablar, pues no tiene sentido. Y Dios las cosas que hace tienen un sentido. Tienen un sentido. Y ese sentido tiene que ver con nuestra vida, porque Dios actúa en favor nuestro. Dios interviene en nuestras vidas. Dios nos habla, nos llama. ¿Para qué? Pues para que podamos participar de algo suyo, responder a su plan, colaborar con Él, ser bendecidos por Él, ser guiados por Él, ser transformados. Luego Dios, todo lo que hace tiene un sentido y cuando actúa, quiere intervenir en nuestras vidas, es porque quiere que nosotros colaboremos para poder beneficiarnos de todo lo que Él ha pensado para nosotros. Luego, cuando Él llama, está esperando una respuesta. Está esperando una respuesta. Y de nuestra respuesta dependerá que podamos vivir lo que Dios quería o no. O sea, solo porque Dios llame, aunque lo más maravilloso es esto, no está todo hecho, ni mucho menos. Es decir, el resultado depende de nuestra respuesta. Aunque seamos tan pequeños, tan lo que sea, de acuerdo, todo eso es una realidad. Pero de nuestra respuesta, cómo sea nuestra respuesta o de nuestra falta de respuesta, depende el resultado ¿eh? Completo del fruto. O hay fruto, o un fruto raro, o no hay fruto. Por tanto, todo es misericordia de Dios y todo depende del que llama. Pero si no hay acogida a su llamada y no hay respuesta, frustramos el plan de Dios y no permitimos que ese plan se desarrolle. En la historia de conversión de Saulo de Tarso, ¿verdad? San Pablo, ¿qué ocurre? Pues que lo explica en Hechos 22, en el versículo 10, dice, yo dije, ¿qué he de hacer, Señor? Una vez que se encuentra con Cristo, que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y yo dije, ¿qué he de hacer, Señor? Esto es lo mismo que dicen los que escuchan en Pentecostés el discurso de San Pedro. Tocados en lo más profundo de su corazón, responden a la predicación. Y responden diciendo, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Aquí San Pablo responde a la llamada de Cristo que se le presenta. Dice, ¿qué he de hacer, Señor? ¿Qué he de hacer, Señor? Esta es la respuesta que Dios espera del hombre. Y el Señor le dice, y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. ¿Y qué hace San Pablo? Obedece. No piensa, a ver, esto me gusta, no me gusta, me conviene, no me conviene, lo hago ahora o lo hago más tarde. No, 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 no. Él acoge con docilidad la llamada de Jesucristo y responde y lo efectúa inmediatamente. Se levanta y estaba ciego, pero con ayuda de los que le acompañaban, va a Damasco y allí busca la siguiente dirección, como se le ha dicho. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Y aprende, y aprende. ¿Por qué? Pues porque ha escuchado la llamada de Dios y responde. Y no se plantea nada más, nada más. Así es de sencillo. Así debería ser de sencillo en la vida de los hombres. Pero lo hacemos complicado a veces. ¿Por qué? Porque la respuesta a la llamada de Dios puede ser, puede ser variable. Puede ser esta, la de San Pablo. Es decir, una respuesta inmediata, radical, sin reservas, o un sí, punto, ya está. Lo que tú quieras, Señor. ¿Qué quieres? ¿Qué he de hacer? Pues eso no es lo que voy a hacer eso, ya está, punto. Ni cuestiono ni me planteo nada. Esa es una posibilidad, pero no es la única. No es la única, porque también caben otras posibilidades. Por ejemplo, ¿qué otra posibilidad cabe? Rechazar la invitación, decir que no, responder que no, no, no quiero, no quiero y no lo hago, ¿verdad?
Esta es la respuesta negativa radical, que puede ser por un tiempo o mantenida en el tiempo hasta el final de la vida, ¿verdad? En la parábola aquella de un padre que tenía dos hijos y les llama a ir a ayudarle a trabajar en el campo. Uno dice que no, pero luego cambia y obedece y va, ¿no? Pues bueno, primero dice que no, pero luego cambia y responde que sí. Igual que el otro también cambia. Primero dice que sí, pero no era de verdad. Se ve que se le fue la fuerza por la boca, pero el corazón no estaba unido a sus palabras, porque no llevó a la práctica aquello que había dicho, ¿verdad? Luego, puede haber una llamada con una respuesta positiva a esa llamada y puede haber una respuesta que es negativa. Pero también cabe una respuesta parcial. Cuidado, que esta es otra posibilidad. Una respuesta parcial. ¿Qué significa esto? Pues que decimos que sí, pero ponemos condiciones. Decimos que sí a una cosa o algo, pero no a todo lo que se nos pide, a toda la llamada. Entonces, esto es peligrosísimo, porque el que dice que no está negándose y, bueno, tiene clara su postura. Podrá convertirse más tarde o no, no sabemos, pero está en contra de la llamada. Pero el que cree que responde porque está queriendo decir que sí, pero parcialmente y con condiciones, entonces tiene un engaño, porque cree que ha respondido, pero en la práctica no ha respondido. ¿Eh? Cree que ha dicho que sí, porque está haciendo algo, pero en la realidad no ha respondido, porque no está haciendo lo que se le ha pedido. No ha respondido a la llamada, sino aparte de esa llamada. Y ha dicho que no, en realidad, a otras cosas. Con lo cual, a lo que se le ha llamado, ha dicho que no. Aunque parezca que dice que sí, aunque dé imagen de que sí, pero es una respuesta con condiciones, una respuesta parcial, es decir, una no respuesta positiva, en definitiva. Y esto es lo más peligroso y quizá lo más común, lo más fácil, porque los hombres somos así de complicados y así de fáciles para autoengañarnos y de poner pretextos y condiciones y razonamientos y liarnos. Y creemos que respondemos que sí y tantas veces le ponemos condiciones al Señor. Pero bueno, vamos a ver primero la llamada positiva, la del sí, el sí sin condiciones. Cuando estábamos viendo las llamadas a Abraham o a Jeremías, pues en consecuencia vamos a ver cómo responden también, ¿verdad? Esas llamadas. A Abraham, por ejemplo, una llamada a salir de su tierra, a ir a una tierra que el Señor le mostraría, que será padre cuando era anciano, su mujer estéril, todo aquello, ¿verdad? Hay una serie de llamadas. ¿Y cómo responde Abraham? Pues con la fe, es decir, con la adhesión radical, completa, verdadera, a todo lo que el Señor le va pidiendo, sin reservas. Cree y obedece, porque cree, obedece. Hebreos 11, que es un capítulo dedicado a la fe, nos habla de hombres de fe, de modelos de respuesta de fe a la llamada de Dios. Y habla bastante de Abraham. En el versículo 8 y siguientes dice, por la fe, su respuesta está basada en la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiese habido fe, adhesión verdadera a Dios y a su palabra, su respuesta no habría sido verdadera. Podría haber querido decir que sí, pero en la práctica no habría respondido como el Señor esperaba. ¿Mm? Por la fe, al ser llamado, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Es decir, hizo lo que se le pedía, no cuestionó, no preguntó, no puso condiciones, no pidió seguridades, no dijo, bueno, hasta mañana o hasta pasado, hasta que lo vea claro, y si no lo veo claro, paro, me vuelvo. No, no, no.
Su respuesta fue completa, decidida, total, que es la que el Señor esperaba, la que agradó a Dios. ¿Por qué? Porque respondió con fe verdadera. Continúa diciendo el texto de Hebreos 11, por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. O sea, vivió una vida nómada, estaba establecido, tenía sus negocios, sus ganados, y cambia, le cambia la vida totalmente. Y vivió como peregrino, como peregrino. ¿Eh? Y nunca pudo asentarse, ni establecerse, ni descansar. ¿Por qué? Pues porque el Señor le tuvo así. Y él respondió a esa llamada y esperó en el Señor. Esperó las promesas que vendrían en el futuro. Ni siquiera las vio en su vida. Vio parte de las promesas, como el nacimiento de Isaac, pero no sabía todo lo que vendría después. Lo creyó. No lo vio, lo creyó. Es decir, por la fe obedece y espera. Y confía en el Señor. Y ya está. Y no le pide cuentas. Ni le dice, ¿y cuándo va a ser todo esto? ¿Y cómo va a ser? No, 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 no. Dice, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos. O sea, él va como peregrino, pero esperaba esa ciudad asentada sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba, se gozaba en algo que no estaba disfrutando, pero se gozaba por la fe, ya lo veía como propio, aunque no lo tenía, por la fe. Por la fe también Sara recibió, aun fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda. O sea, hasta ahí. Hasta ahí llega la fe de Abraham. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, respecto del cual se le había dicho, por Isaac tendrás descendencia. Es decir, Dios le había dicho, este es el hijo de la promesa, por medio de este vas a tener una gran descendencia. Y ahora ofrécemelo, o sea, sacrifícalo. Vamos a ver, esto no solo sacrificar a un hijo, eso le rompe a cualquier padre, sino que además ese era el hijo de la promesa. Por medio de él tenía que venir toda la descendencia prometida. Y ahora, ¿cómo es esto? ¿Sacrificarlo? Aún así, la fe se sobrepone a lo que no entiende. No pregunta, ni siquiera pregunta al Señor, ¿cómo va a ser esto? Si me has dicho, me has prometido, ni siquiera pregunta, cree y responde a la llamada de Dios. Punto. Fe total, fe completa, fe desnuda, fe y obediencia sin reservas. ¿Y esto cómo es posible? Dice aquí la carta a los hebreos. Pensaba que poderoso era Dios aun para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró para que Isaac fuera también figura. Es decir, ¿cómo va a venir esa descendencia por medio de mi hijo si ahora lo entrego, como me ha pedido Dios, el sacrificio? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues si muere y tiene que venir descendencia por medio de él, tendrá que resucitar. Y Dios no se lo había explicado este plan. Y de hecho no fue lo que ocurrió, sabemos, ¿verdad? Pero él creía que Dios haría algo, Dios se encargaría, era cuestión de Dios. Él solo le toca obedecer y responde, sin reservas, sin condiciones, ninguna, 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 hasta ese punto. Creía completamente a Dios y responde, y nada más. Pero sabía que Dios era fiel y cumpliría todo lo que le había dicho. En el caso de Jeremías, pues es un poquito distinto, porque en el caso de Abraham responde con fe total, con obediencia, ni siquiera pregunta. Jeremías, sin embargo, cuando Dios le plantea la llamada, pone reparos, porque Dios le dice, te apretarás la cintura, te alzarás, les dirás todo lo que yo te mande, no desmayes ante ellos, no te haré yo desmayar delante de ellos. O sea, toda esta llamada que Dios le está haciendo es muy fuerte, es hablar
palabra de Dios a un pueblo que no quería escuchar, a un pueblo rebelde. Y claro, Jeremías ve la dificultad, ¿no? Y le dice al Señor, dice Jeremías 1:6, yo dije, Señor Yahvé, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Era jovencito, ¿verdad? Encima elegía a un jovencito para que se vea que la fuerza es de Dios, que la obra es de Dios. No sé hablar. Si no se trata de tu capacidad, no te ha dicho que tengas que saber hablar. Les dirás lo que yo te mandé. Soy niño, ¿cómo voy a poder con todo este pueblo? Pues el Señor le dice, pues no les temas, no les temas, punto. Confía en mí. Y puestos esos reparos, cuando Dios le dice, confía, obedece, que yo me encargo del asunto, a partir de ese momento Jeremías se rinde a Dios y hace lo que le pide. Y cuidado que le pide cosas duras, ¿eh? Muy duras, porque tiene la oposición de todos, de los poderosos, de los reyes, del pueblo, de los sacerdotes, hasta de falsos profetas que aparecen, porque él está anunciando desgracias para Israel, cosa que no es agradable de decir, y aparece un tal Hananías, un falso profeta, que empieza a profetizar lo contrario. Dice que no van a ir deportados, no van a ir desterrados por ahí, que que Dios les va a salvar, que no van a pasar ningún mal, que nada, nada de eso. Y aún así, ¿eh? Jeremías le dice a Dios que profetice nuevamente, llamando mentiroso a este Hananías, diciendo que lo que dice Dios se va a cumplir y no lo que dice Hananías, y obedece, y obedece. ¿Eh? Y luego, pues muchas otras situaciones fuertes que le tocó vivir, porque fue perseguido, perseguido, ¿eh? Fue puesto en un aljibe seco, imaginemos ahí que estaría lleno de lodo por abajo, se hundiría en el barro, ahí hasta que se muriese de asco, de pena, de hambre, de lo que fuese, de sed, y bueno, no sin saber si lo iban a sacar, si iba a morir, le tocó pasar de todo. Cuando Dios le dice que escriba, que ponga por escrito un mensaje duro para Israel, para el rey, pues lo hace. Y cuando el rey se lo están leyendo, va cogiendo las hojas, las va rasgando y echando al brasero, las va quemando. Y le toca pasar por todo eso, todo eso. Y bueno, pues fue fiel en medio de todas esas situaciones. Y al final, ¿qué pasó? Pues pasó lo que ya había profetizado Jeremías, que los babilonios capturaron Jerusalén. Pero Nabucodonosor dio órdenes de no hacer daño a Jeremías. Lo salvó, lo libró, le permitió ir a Mizpa, a un pueblecito por ahí. Y bueno, pues parece que los enemigos que venían contra los judíos, Dios tiene favor para proteger a Jeremías y no le hacen ningún daño. Pero ¿qué ocurre a continuación? Que unos judíos rebeldes lo capturan. Se van a Mizpa, lo buscan. Fíjate, que se habían cumplido las palabras de Jeremías. Se había demostrado que era un verdadero profeta y todavía están llenos de odio, de rabia contra él y van y lo secuestran y lo capturan y lo llevan a Egipto y allí lo apedrean hasta la muerte. Tremendo. Esto lo sabemos por algunos padres de la iglesia, Tertuliano, San Jerónimo, etcétera, que hablan de este final de Jeremías. La tradición judía no es esa. La tradición judía es que murió pacíficamente en Babilonia. Fue a Babilonia, allá al destierro, y allí murió tranquilamente. Claro, los judíos quieren lavar su imagen, ¿verdad? Los rebeldes que rechazaron la predicación de Jeremías y no admitieron que venían de Dios sus palabras, querían escuchar profecías falsas y que luego encima se rebelan con odio contra él después de verificarse que todo se había cumplido. Y van y lo matan. O sea, esto es un crimen terrible, ¿no? Como dice Cristo, que así hicieron vuestros padres con los profetas. Y lo dice la carta a los hebreos también, Hebreos 11:37. Dice,
que algunos de estos hombres de fe fueron apedreados. Claro, pues si algunos fueron apedreados, pues ahí puede estar hablando de Jeremías, precisamente, y alguno más. Dice que otros soportaron burlas, azotes, hasta cadenas, prisiones, apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra. En fin, esto, pues está llamada a ser fiel al Señor y encontrar la oposición de los hombres, la persecución, la difamación, hasta la muerte, pues no es fácil, ¿verdad? Pero estos hombres que no eran, el mundo no era digno de ellos, fueron fieles, fieles en medio de todas las tribulaciones, persecuciones, fieles a Dios. Y Dios da su recompensa. No les deja confundidos, finalmente. Aquí en el mundo se ve que eran hombres de Dios, pero en la vida eterna, pues el Señor los tiene a su lado. En fin, ¿cuál es entonces la respuesta que Dios espera del hombre al que Él llama? Pues la respuesta general a la salvación, a creer en Jesucristo, en su Evangelio, ¿eh? Hechos 2:38, convertíos, respuesta de conversión, cambio de mentalidad y de vida. Y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, tendréis vida nueva. Este es el plan de Dios, guiarnos con su Espíritu. Luego, nuestra respuesta debe ser de conversión, de fe, de acoger su palabra, su llamada, con gozo, porque es una llamada buenísima, ¿eh? Son buenas nuevas de salvación, de vida eterna. Y ahora poder acoger el don del Espíritu. Pero sabemos que no todos los llamados son escogidos, ¿no? Muchos son llamados, pero pocos los escogidos, dice Mateo 22:14. Es decir, muchos han recibido la llamada, pero no todos responden a esa invitación, ni todos perseveran en ella, tristemente. Esa llamada exige una respuesta que compromete toda la persona, toda la vida al servicio de Dios y a poner en práctica, en ejercicio, los dones recibidos en ese servicio para edificación del reino de Dios en la tierra. Como le dice San Pedro al Señor, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor no se deja ganar en generosidad. La respuesta del Señor es tremenda. Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. En fin, nuestra respuesta, como decíamos el otro día, está llamada a ser perseverante hasta el final, llamados y elegidos y fieles. Esto es lo que dice Apocalipsis 17:14. Cuando hay una confrontación entre la bestia y los 10 reyes contra el Cordero y su ejército. Y dice, estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. Luego, si no somos fieles, si no perseveramos en las pruebas, persecuciones que el Señor ha prometido que nos acompañarán durante esta vida, dificultades, pues no podemos llegar al final, ¿no? Ahí se requiere perseverancia, fidelidad. El segundo grupo, el de los que quieren responder, pero con condiciones, parcialmente, pues es muy complicado,
porque no se puede caminar en dos caminos. No se puede seguir al Señor y seguir el engaño, seguir el mundo, seguir la carne, seguir la verdad, la llamada de Dios, de su palabra, y seguir otras doctrinas, otras interpretaciones que no son con la luz del Espíritu, con la verdad que el Señor nos transmite. Entonces, ese juego, ese doble juego, ese corazón dividido, esa mente confusa y dividida, no sirven para responder al Señor. Esa respuesta no es una verdadera respuesta. Ponerle condiciones al Señor, sí, pero hasta aquí, sí, pero si me conviene, sí, pero a ver qué me pides, a ver qué. No, 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 así no se puede, porque eso demuestra falta de fe, falta de sometimiento a Jesucristo. ¿No se le conoce entonces? Él es el Señor. Él es el Señor. ¿Qué significa que Jesucristo es mi Señor? Si yo ahora le pongo condiciones, le estoy diciendo que no es mi Señor, que yo soy el que decido, que yo soy el que mando, en cierto sentido, ¿no? Digo, hasta aquí, esto me parece bien, esto no, esto. Entonces yo soy el dueño de mi vida, no le he rendido la vida a mi Señor. Entonces no estoy respondiendo, no estoy respondiendo, estoy falseando la respuesta. Estoy haciendo trampas, ¿verdad? Pero trampas en el solitario. A Dios no le podemos engañar. Nos engañamos a nosotros mismos. Es una respuesta que tiene una lógica humana, porque encontramos razones humanas para decir, bueno, esto es razonable, esto me parece bien, esto no. Pero no es una respuesta de fe, de amor, de fidelidad, de conversión real hasta el fondo, no es una respuesta de hacernos discípulos de Cristo, sino de querer tener un trato con Él, pero querer manejar al Señor, querer manipular al Señor. Y los hombres estamos acostumbrados, tristemente, a veces hay personas muy manipuladoras, manejar a los demás. Por eso algunos piensan que pueden manejar a Dios. Y Dios no se deja manejar, porque es Dios. O sea, de Dios nadie se burla. Pero los hombres, en nuestra necedad, a veces pensamos que se puede hacer eso y que no pasa nada. Y además que está todo bien y que el Señor tiene que estar contento con nosotros encima, ¿no? Pues no, el Señor no comparte su gloria con ningún otro. Él es Dios, ¿eh? Él es celoso de su gloria. No comparte nada con ídolos, ¿eh? No deja que nadie tome el mando. Él es el Señor y Él es el que manda. Entonces, eso de la mente doble, y la vida doble y tal, no va con él, no va con él. Así que, pues esta respuesta es una respuesta que el Señor no aprueba. Y si el Señor no la aprueba, significa que no sirve, que no sirve. Y tristemente, el engaño es tan extendido y tan fácil, porque nos engañamos tan fácilmente, que muchos cristianos que se tienen por cristianos no están dispuestos a responder de verdad, sino de esta manera, con condiciones y así no puede haber un camino de crecimiento espiritual, no puede haber fruto espiritual, no puede haber vida en el espíritu, no puede haber experiencia y crecimiento en esa experiencia, no puede haber camino de Dios y fruto. Habrá pues, apariencia, habrá lo que sea, hojarasca, pero no hay fruto. Como la higuera estéril que parecía, pero no daba el fruto que se esperaba. Quizá aquí se puede aplicar el texto de Isaías 29:13, que dice, este pueblo se me ha allegado con su boca, me han honrado con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que me tiene son preceptos enseñados por hombres. Es decir, no conocen a Dios, no han entrado en el temor de Dios, como más en los demás dones del Espíritu. Si este es el primero, el santo temor de Dios. Luego no hay sabiduría ni nada, necedad, claro. Y tal vez ahí podría el Espíritu usar el texto de Amós, las palabras del profeta Amós, que decía ya entonces, yo detesto, desprecio vuestras fiestas. No me gusta el olor de vuestras reuniones solemnes. Si me ofrecéis holocaustos, no me complazco en vuestras oblaciones.
ni miro a vuestros sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de tus arpas. ¿Eh? Y la gente, a lo mejor, muchos cristianos, cantando canciones bonitas, sintiéndose muy no sé cómo y tal, y pensando que Dios tiene que estar contentos porque están cantando para Él. Y el Señor diciendo, desprecio todo esto. Aparta, aparta de mi lado todo eso. Aunque suene muy bien a los oídos humanos, a los oídos del espíritu le suena como un ruido desagradable, porque no está unido a un corazón de fe, un corazón de amor, un corazón obediente, a una respuesta sincera. En fin, esto es, por ejemplo, la historia de aquel joven rico, ¿no? El Señor le llama a la salvación y parece que él sí, que quiere, que está diciendo que sí, pero luego el Señor ve que tenía un apego a las riquezas y quiere tratar con ese asunto. Y él no está dispuesto a tocar ese tema. ¿Eh? Entonces, pues a lo mejor si no le hubiera puesto esta condición el Señor, pues este joven le hubiera seguido, ¿verdad? Le hubiera seguido físicamente, pero no de corazón, porque estaba atado a un ídolo y no era capaz, por tanto, mientras no se librase de ese apego, de esa idolatría, no era capaz de seguirle de verdad, con todo su corazón, que eso es lo que el Señor espera cuando llama a los hombres. Y bueno, y luego está la tercera posibilidad, la de decir que no. Está el hombre cerrado, Dios está llamando y el hombre se hace el sordo, dice que no quiere, no está interesado. Yo ya tengo mis planes, Señor, déjame tranquilo, ¿no? Pues Dios sigue esperando pacientemente, no abandona al hombre, tiene misericordia de todos, sigue llamando, sigue invitando por distintos medios, usando personas, su palabra, su espíritu, las circunstancias, a ver si la persona recapacita y acoge su llamada, ¿verdad? Espera, Dios tiene amor y misericordia y paciencia con el hombre, a pesar de que le tratamos como no merece, ¿verdad? Pero Dios es así, Dios es así. Y puede llamar, pues, al final, aquellos de última hora que estaban ahí holgazaneando y tal, y no sé qué, no estaban preocupados de encontrarse con el capataz que estaba llamando, lo que sea. Pero el Señor viene otra vez, insiste, insiste y llama a ver si alguien responde. En fin, en la parábola de los talentos se dice que puede haber varias posibilidades, ¿no? Y esto nos atañe a todos. Luego, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi respuesta? Los que hemos escuchado el Evangelio, hemos creído en Jesucristo, ¿en qué situación nos encontramos? Es decir, eh, la llamada de Dios, ¿qué eco encuentra en mí? ¿Genera seguridad, amor, convicción? Inseguridad, zozobra, miedo, mi corazón está agarrado, apegado, lo que sea, y no estoy dispuesto a seguir de verdad, según lo que me pida el Señor, le pongo condiciones de entrada. Bueno, hay que ver cómo está el corazón y cuál es nuestra capacidad de responder al Señor. ¿Eh? ¿Y cuál sería nuestra situación si ahora el Señor viene a pasar cuentas, como hizo con aquellos de los talentos, ¿verdad? Porque a uno le dice, a varios les dice, bien, siervo bueno y fiel. O sea, el Señor reconoce, aprueba una respuesta que habían dado correcta. Bien, siervo bueno y fiel. Pero a otro le dice, siervo malo y perezoso. O sea, un juicio condenatorio. Hay una declaración de culpabilidad sobre aquel siervo que no había seguido las instrucciones del Señor, había seguido sus propios criterios, creyendo, claro, que eran muy buenos, ¿no? Que todo estaba bien, que era correcto lo que estaba haciendo, claro que sí, cómo no, pero no estaba haciendo lo que el Señor le había llamado a hacer. Entonces, ahí están las varias posibilidades que podemos encontrar en función de nuestra respuesta a las llamadas del Señor. La aprobación de parte del Señor, bien, siervo, bueno y fiel.
O la condena, la reprobación. Siervo malo y perezoso. ¿Y qué queremos oír de parte de Dios? Bueno, pues si queremos oír lo correcto, tendríamos que dar una respuesta correcta, ¿verdad? La respuesta que el Señor está esperando y merece. Gloria al Señor.